Desarrollo de conos. Definición del cono recto. En geometría, un cono recto es un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Tenemos un triángulo rectángulo, su eje de rotación, y esto se hace girar. Tenemos algunos aspectos. Esta línea me representa la generatriz, la altura y el eje de giro. Esto va a tener una distancia que va a ser el radio del cono. Al hacerlo girar me genera el cono. Entonces el cono va a tener un vértice, la superficie base, y obviamente lo que tenemos es una superficie, no un plano, sino una superficie de revolución. Cono oblicuo es el que tiene la base circular y el vértice está inclinado con respecto a la base un determinado ángulo. Aquí lo podríamos apreciar un poco en el sistema de proyecciones, de planos de proyección. Cono truncado son conos rectos u oblicuos cortados por un plano. Bien, aquí muestra un cono recto cortado por un plano, en el cual nos va a dar que obviamente nos genera una superficie por donde está el plano de corte. Dependiendo de cómo sea la inclinación del plano, pues vamos a tener diferentes formas que con los procedimientos que vimos, con los superficies cortadas o figuras geométricas cortadas por un plano, pues nos generan una superficie. El desarrollo de un cono recto, básicamente el cono, cuando lo desenrollamos o se desarrolla, lo que vamos a tener es un plano en el cual va a tener la longitud total, que sería el perímetro, que se puede calcular fácilmente con la ecuación matemática de pi por r, o 2πr, perdón. Y el cálculo de la generatriz, que acuérdense que es un triángulo, por lo tanto la suma de los catetos me va a dar la magnitud de la generatriz. Entonces, al tener este arco con una longitud específica, que sería el perímetro, pues unimos los dos puntos y nos va a dar, con la distancia de la generatriz, nos va a dar el vértice. Y por supuesto, la base, si lo consideramos tapado. Vértice del cono, base del cono. Este es el ángulo de apertura que va a tener el cono. El perímetro, que es 2pi por r o pi por d. Y vamos a dejar las definiciones. G va a ser generatriz. Cuando es un cono recto, o sea, que va a consistir que el vértice con base en el centro del círculo de la base es perpendicular. Y por lo tanto, cualquier distancia del extremo de la base, digamos, que toque el perímetro de la base, hacia el vértice, todas esas distancias siempre van a ser iguales.
Entonces la generatriz, en este caso, todas sus generatrices que tienen un número infinito, pues son iguales. Radio de la base, el ángulo de apertura del desarrollo se puede calcular de la siguiente manera. ...360 por R entre la generatriz. Para conos rectos, G es igual para cualquier generatriz. El desarrollo de un cono oblicuo a esta forma se le dice sonrisa de payaso, en el cual del vértice al centro de la base nos genera una inclinación, por lo tanto es oblicuo, su vértice está inclinado, entonces todas las líneas o todas las generatrices que componen, o el infinito número de generatrices que componen este cono, todas son diferentes. Entonces cada una tiene una verdadera magnitud diferente. Por ejemplo, en este caso el punto E, que sería, si mal no recuerdo, no me equivoco, es este punto, que es la más corta, mientras que tenemos el punto A, que va a ser la generatriz más larga. En este caso, no importa, siempre que tengamos un cono oblicuo, siempre podemos encontrar su posición en la cual es simétrico. Y esa línea que encontramos, que sería el vértice, que pase por el centro y llegue hasta el extremo más externo de la base del cono, esa línea siempre nos va a dar la parte de simetría. Y en este caso, la sonrisa está definida centrada. Depende de cómo hagamos la distribución. Aquí vemos unas líneas alrededor que están a la misma distancia. Nos va a generar el desarrollo concéntrico. Si no lo hacemos de esta manera, pues nos puede quedar jalado hacia un lado u hacia otro lado. ¿Cuántas divisiones se hagan? Entre mayor cantidad de divisiones se haga, vas a tener una mejor resolución del cono. Si no, va a quedar como un polígono ahí de n lados. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. 8 lados. Bien, y tenemos el desarrollo de la base, que en este caso es un círculo. Desarrollo de un cono truncado. Este era originalmente un cono recto. Está cortado y tenemos la huella que deja el plano de corte sobre la vista superior. Y entonces tendríamos nuestro cono original y después se le comienzan a quitar se comienza a quitar la parte donde se cortó el cono, o sea, esta sección. Y esta línea lo que me representa es esta sección del cono. Entonces lo que hacemos es que se le quita la parte superior del cono y por lo tanto el desarrollo queda de esta manera. Aquí se muestra un cono truncado en las tres vistas. Bueno, en este caso con solo dos vistas es más que suficiente, pero vamos a trabajar con la vista, posiblemente con la vista frontal y la vista superior. La vista lateral
Sí, se podría trabajar, pero vamos a trabajar con estas dos. Hay dos formas de generar. Vamos a suponer que no está cortado, vamos a trabajar con el cono concéntrico, ¿verdad? El recto, y como si estuviese completo. Hay dos formas de generarlo. Uno es con base en el concepto matemático, ¿verdad? Que sería concepto matemático que sería del cono recto. Si yo calculo el ángulo, calculo, tengo el radio, tengo la generatriz del cono y tengo la altura del cono, ¿verdad? Un poco lo que se vio en la presentación donde venían las ecuaciones. En este caso, como es en AutoCAD, pues aquí tenemos la generatriz. Ahora por acá está la altura y por acá está el radio. Si aplicamos las ecuaciones, pues nos van a dar ahí unos datos para poder hacer el desarrollo. Ven, lo voy a mostrar. Acá. Aquí se hace una. Aquí todavía esto no lo voy a ver en este momento. Estas divisiones aquí vienen numerados, pero evidentemente acá, acuérdense, entonces lo que uno va a hacer es agarrar de un lado, cortar, abrir y mostrar. Uno va a cortar, por ejemplo, en este extremo aquí, en esta dirección. Entonces jala hacia este lado, jala hacia este otro lado y lo pone en el plano. Entonces, al contrario acá. Se abre de este lado, aquí, de este extremo. Se jala para la izquierda, se jala hacia abajo. Y este punto 6 es el que va a quedar aquí centrado. Por medio de trazar una línea, ¿verdad? Que tenga un ángulo de inclinación con la mitad de este ángulo, que sería con respecto a la vertical. O sea, si trazo una línea vertical, si trazo una línea vertical, entonces en realidad este ángulo es la mitad de 128,58. Entonces en realidad uno empieza con un círculo que tenga este diámetro, una línea que tenga este ángulo de inclinación que sea mayor que esa distancia. ¿Verdad? Después hace un mirror de esta línea, obtiene esta otra y corta y ya tiene el desarrollo en perfectas condiciones. Ese es un procedimiento, creo que es bastante básico. La posición en que pongan el desarrollo es muy variado, es muy variado. ¿Verdad? Ya no sé si a alguien se le ocurre decir, miren, yo voy a hacer el círculo de aquí a acá, la generatriz, la copio acá, hago una línea del centro hacia acá y después hago la otra línea de aquí para acá. La pongo a cualquier distancia, veo el cursor, digo 75 y le voy a dar un ángulo de 128,58.
Entonces, y ya está dispuesto. Es esto mismo, pero dispuesto en otra posición, ¿verdad? Entonces es algo que es, por lo general nosotros buscamos que quede centrado en esta posición, pero no es bien. Ahora hay otro que es el método, ese es el método exacto, y hay otro que es el método aproximado. Aproximado porque evidentemente no va a quedar de esta manera. Lo que se hace es que se divide en un número de partes, ¿verdad? Alrededor del centro, en este caso está dividido en 12 partes. Una buena precisión son 24, por ejemplo, cuando quiere hacer una maqueta, 24 sería un bonito número, mayor que 12, 12 es un poco burdo, también dependiendo de las dimensiones que tenga el objeto que vamos, del cono que se vaya a dibujar. Entonces, bien, básicamente lo que se hizo fue este círculo, ¿verdad? Que es la generatriz. Se partió del centro, se partió del centro, en realidad se partió de una línea que venía de aquí hasta ese cuadrante. Y el asunto es de dónde salen estas. Entonces, lo que se hizo fue una división, en este caso, con el número de divisiones exactamente igual. Entonces, lo que esto me representa, voy a moverlo. La distancia real es este arco. O sea, realmente la distancia de 12 a 1 o de 1 a 12, vamos a ver, creo que aquí está de 6 a 7. Lo voy a trasladar acá. De 6 a 7, nosotros tenemos aquí un arco. Al yo tomar un círculo, realmente yo lo que estoy tomando es una distancia lineal entre este y este. Entonces, este arco tiene una diferencia de magnitud de distancia con relación a ese punto o a esa línea. Por eso es que se llama que es un método aproximado. ¿Por qué? Porque la medida no es real, es una aproximación. Normalmente esto se utiliza cuando usted tiene problemas o asuntos que manejar en términos de que construir sobre placas, sobre lámina, realmente. Entonces, se utilizan instrumentos manuales y por lo tanto entonces se aprovecha y se utiliza este procedimiento. Entre más divisiones se tenga, más exacto va a ser. Entonces, como todas las divisiones son iguales, ¿verdad? Entonces de aquí es donde tenemos que simplemente se copió, todas las divisiones van a ser iguales y se trajo este punto acá. ¿Verdad? Entonces, copiamos, estoy copiando en este caso 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces quiere decir que estoy abriendo en esta posición, ahí se corta y se desenrolla nuestro cono. Entonces, de manera que en los dos extremos va a quedar el número 12 y si trazo líneas a estos puntos,
estos van a convertirse en líneas de doblez, ¿verdad? Para generar nuestro cono. Es aproximado porque si ven acá, da 127.28, mientras que aquí, el exacto, 128.50. Este fue calculado con calculadora. Entonces, se inició en el punto del centro al punto 6, ese va a ser el centro, y se abrió en la línea K2. O sea, de aquí al vértice se abrió. Entonces, eso es como si fuese un cono completo, ¿verdad? Sin truncarse. Ven ahora este cono simplemente, o este que se hizo por partes, ¿verdad? Que se hizo el aproximado, lo vamos a tener acá. Entonces, lo que se anda buscando de acá es hacer la sección truncada que tenemos. Ok, sí es importante que tengamos claro que todas las generatrices que se generan en un cono concéntrico o recto, todas las generatrices son iguales. En cualquier punto que uno se encuentre, siempre vamos a tener la generatriz que va a ser igual. Entonces resulta que todas las dimensiones que nos van a dar acá, todas son iguales. Entonces, si esta generatriz, que sería esta dimensión y que es verdadera, entonces, y corta el punto 6, la traigo aquí y entonces voy a tener que es esta, que es la generatriz más larga, que me corta el punto 6, es esta. Entonces me va a cortar la línea o el punto 6 en este vértice. En el otro extremo, o del otro lado, aquí vamos a tener mi longitud y la proyecto acá. Eso me corta la línea 2. Entonces esta va a tener su punto de intersección acá. Entonces la forma va a delinearse de aquí pasando por este otro punto. Entonces voy a mostrar el siguiente, ¿verdad? Entonces tengo mi punto 1 y 11, que sería la misma generatriz. Recuerden que esta generatriz que estoy trazando es la misma longitud que la generatriz. Lo que pasa es que aquí yo estaría viendo una proyección que viene de 1 al vértice, que sería esta línea, y esta otra línea. Estas no son verdaderas dimensiones. La verdadera dimensión va a ser igual a esta de aquí hasta el vértice, la de la generatriz. Por lo tanto, la verdadera dimensión, simplemente agarro el punto de intersección con el plano,
lo proyecto sobre la verdadera dimensión y obtengo la de verdadera dimensión. En este caso estoy tomando el vértice y se mueve y se ubica en ese punto. Con solo trazar la mitad es suficiente. Voy a hacer solamente de este lado. Eso fue lo que se hizo, posiblemente después se hizo un espejo para obtener. Entonces vamos a obtener solamente las de este lado. El proceso se repite. ¿Verdad? Con el punto 2 y el punto 10. Se traslada, se busca cuál es su verdadera dimensión. Y vamos obteniendo ahí los puntos. Tal vez aquí, como resaltar, por qué esta línea se proyecta acá. Porque este segmento, esta línea, su verdadera magnitud es igual a esta generatriz. Entonces lo que hacemos es que proyectamos el cruce y esta va a ser la verdadera magnitud, la distancia que hay del vértice al punto de intersección que tiene el plano cortado. Y así vamos obteniendo los diferentes puntos. Uh, 6, 8, Bien, una vez que se tienen los puntos, en este caso se obtuvieron estos, se hizo un espejo y después se unen. Y ahí vamos a tener el desarrollo del cono truncado. Ven, aquí he puesto una serie de letras y números. A ver si... Ok, acá una serie de números. Aquí lo que estoy haciendo es simplificando, simplemente mostrando lo que más interesa. Decimos que el ángulo de rotación, como es igual, todos van a ser a 10. ¿Verdad? Todos los segmentos van a tener un ángulo de 10.6 por la explicación que se dio al principio. Y por acá, no estoy seguro si lo tengo aquí, lo tengo acá, ¿verdad? Acá doy un acotado tomando como base el punto creo que faltaría dar aquí una dimensión, pero ¿cuál es el ángulo que hay aquí, ¿no? Y me faltaría un valor indispensable. ¿Cuál es el valor de este radio? El valor del radio, porque es uniforme, ¿verdad? Ya todos van a tener el mismo valor. Entonces, cuando ya se arma esto, se da el ángulo, se hacen las divisiones y después hay que ubicar los diferentes puntos. Piénsenlo que están ustedes haciéndolo en una hoja con compás, escuadras, ¿verdad? Nada de compu. Y por lo tanto, entonces, al darle radio ya tiene su dimensión, el ángulo, cuántos los ángulos individuales, o sea, dividir esto en un número de segmentos, y después las distancias a los diferentes puntos.
Esta línea tendría que hacerse con alguna plantilla para poder hacer una proyección de esos puntos y tener una curva de mejor ajuste. Bueno, creo que eso sería por el momento. Un poco ya sería lo que sería un producto final con los respectivos datos de lo que sería escala, formato, unidades. Bueno, esto va a depender un poquito de qué es lo que uno quiera poner. En este caso, es un aspecto muy académico, el proyecto de desarrollo, estamos con lo truncado, estamos en la semana 5, etcétera, ¿verdad? Sistema de proyección que estamos utilizando. En este caso, utilizando estos formatos que se suministran por la cátedra, acá en Insert, damos el comando Insert y acá bueno, me gustan estos, primer cuadrante o tercer cuadrante o europeo e inglés, dependiendo. Eso ya viene ahí como un blog especificado. Agradezco su atención.